reflexiones sobre la realidad, la verdad y el propósito de la vida, basado en el libro En busca de la verdad, de Rabbi Israel Salanter, parte número 2. Hemos visto cómo el nivel de Bejirá, libre albedrío de una persona, puede ser modificado por factores externos y por las previas elecciones de la persona. Pero hay una diferencia grande entre estos. Cuando se modifica el nivel por las propias elecciones de la persona, ésta es responsable de la nueva situación que ha creado. El Talmud dice: si una persona comete un pecado y lo repite, se le vuelve permitido. ¿Permitido? No, a él le parece que está permitido. No hubo en él lucha alguna la tercera vez. Aparentemente la Bejirá, el libre albedrío, tal como lo definimos, no estaba en acción. Pero en cualquier forma es responsable del acto cada vez, pues él mismo fue la causa de su sensibilidad embotada. De ahora en adelante será castigado cada vez que realice el acto, que ya no se le presenta como una opción viviente. Pero nadie es considerado responsable por el mal al que está acostumbrado desde su nacimiento y a resultas de su medio ambiente, ya que nunca supo de nada mejor. A este respecto tiene la posición halágica de un niño tomado cautivo y educado entre idólatras. Será considerado responsable solamente de lo que pudo y debió haber aprendido. Cualquier conducta que una persona adopta a resulta del adiestramiento o copiando a otros no es considerada como suya y no se le cuenta como suya en el día del juicio. ¿Qué es lo que sí se le cuenta como suyo? Solamente lo que en verdad le es propio. El hecho de que conquistó su inclinación maléfica es un asunto a su propio nivel, algo para lo que no había sido adiestrado, algo que era su Bejirá particular. Se deduce de todo lo que fijamos anteriormente que los méritos de una persona no son aquellas mitzvot, mandamientos, y aquellas buenas acciones para las que ha sido educada, sino tan solo sus actos libres de Bejirá, de libre albedrío. Las acciones buenas en las que ha sido educada no son propiamente suyas, simplemente le sirven para fijar la posición de su punto de Bejirá. Si hay lugar a una recompensa, esta debe tocarle a los que educaron también al individuo. Ellos cumplieron con la mitzvah, el mandamiento, de la educación, asegurándose de que sus primeros actos de Bejirá tengan lugar a un nivel alto. La mayor parte de los individuos que han sido educados para una vida de mitzvot y buenas acciones realizan este sin pensarlo o sentirlo mucho. Para ellos se trata de una mitzvah para los hombres, aprendida como rutina. Es verdad que Dios no niega la recompensa de cualquier criatura, y ciertamente serán recompensados por ajustarse a lo que han aprendido. Pero si estamos hablando de altos niveles de observancia de las mitzvot, de los mandamientos, estos están casi ausentes por completo. Estos niveles se alcanzan tan solo a través de la Bejirá, el libre albedrío, y estas gentes raramente se enfrentan a su inclinación maléfica. El hombre feliz es el que utiliza todo lo que le ha sido proporcionado por su educación como un trampolín para elevarse a niveles más altos, tanto en acciones como en devoción. Una persona que está satisfecha con laborar rutinariamente haciendo por rutina las cosas para las que ha sido educada, lleva consigo una gran responsabilidad. No hay pecado más grande que el de malgastar la oportunidad propia. El no hacer uso de la Bejirá es el pecado más grande en lo que a oportunidades perdidas se refiere, porque el propósito de la creación del hombre es para que haga uso de su libre albedrío.
cada vejirá practicada por una persona tiene algún efecto sobre toda su situación durante toda su vida. Si es buena, tiene un buen efecto. Si es mala, tiene un mal efecto. Y no solo tiene un efecto sobre sí mismo, puede también tener un efecto sobre la forma en que influencia a sus hijos, con incalculables resultados. En resumen, toda vejirá tiene un efecto sobre todo el mundo, y el que decide es responsable de todos sus resultados. Y lo mismo sucede con cada persona y con cada vejirá de cada persona. ¿Cuánto bien puede ganarse a través de una buena vejirá? Un buen uso del libre albedrío. Y qué tanto mayor es su responsabilidad por una mala vejirá. El principal objetivo en el mundo es llevar una vida adherida a la Torá y a las mitzvot, los mandamientos, asegurándose de que las buenas acciones que uno realiza lo sean a través de la vejirá. Ello implica enfrentarse al Yetzer Hará, las fuerzas del mal, y habrá bastantes enfrentamientos porque el Yetzer Hará se opone en especial a nuestros esfuerzos para elevarnos moral y espiritualmente. Es una inteligencia viva. Si uno se las arregla para obtener éxito en esto, entonces todas las acciones serán méritos. Mientras más amplio es el frente de batalla, mayores son las oportunidades para actos de heroísmo y más valiosas son las victorias. La vejirá es conocida también como el libre albedrío, pero como hemos visto, la libertad existe tan solo en un área limitada. Es tan solo en el punto de la vejirá que una persona es libre de escoger sin que nada la force hacia un lado o hacia otro. Arriba de ese punto de la vejirá, la persona está en poder de su Yetzer Hará, las fuerzas del mal. Está en cierto sentido obligado a actuar de acuerdo con los dictados del Yetzer Hará. En forma similar, por debajo de su punto de vejirá, está en cierto sentido obligado a escoger el bien en aquellos asuntos que ya ha colocado detrás de él, ya ha colocado bajo el poder de su Yetzer Tov, las fuerzas del bien. El abrazo del Yetzer Hará se rompe en estos asuntos. El individuo ya ha aceptado el yugo del reino del cielo y no tiene más alternativa que seguir sus dictados. Esta es la posición en la que se encuentra una persona cuando consigue adoptar el temor del cielo como su guía, y cuando llega a esa feliz situación se entera de que en realidad nunca ha sido libre del todo. Fue tan solo un error de su parte el creer que había estado libre, porque ¿qué clase de libertad existe para escoger entre la verdad y la falsedad? La verdad es realidad y la falsedad es nada. No es en verdad una opción válida, sino simplemente un error el considerar nada como algo. El objeto final de todo nuestro servicio es graduarnos de la libertad a la compulsión. No queremos quedarnos en ese estado confuso, en donde la verdad y la falsedad parecen alternativas igualmente válidas. Nuestra meta es llegar a esa feliz condición, en la que sentimos una compulsión interior que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Como dicen los rabís, las mitzvot son decretos que nos son impuestos desde arriba. Escoger bien significa escoger para acercarse a una condición en donde uno ya no tiene opción. Esto sucede cuando la persona sabe y reconoce que en la verdad no tiene más opciones que hacer la voluntad de Hashem, de Dios. Una persona pondrá instintivamente en tensión cada nervio para evitar lo peligroso. Se podría decir que está compelido a hacerlo. Hay tal cosa como la compulsión física, pero también está la modalidad de compulsión representada por el claro reconocimiento de las alternativas, como cuando uno se enfrenta a un asaltante armado y uno prefiere dar el dinero en lugar de la vida. Adecuadamente a esto también se le llama compulsión.
se deduce que aquel que en el fondo de su corazón conoce bien la grandeza de su amo y el miserable destino de los que le desobedecen, se siente seguramente compelido a cumplir con su voluntad. Si toda acción precisa de una voluntad que le preceda y la capacidad de realizar esa voluntad, la capacidad es instrumento, pues, de la voluntad. Ahora bien, la voluntad de Dios es que observemos sus mandamientos, sus mitzvot, pero en vez de retener la capacidad de realizar su voluntad, obligándonos a hacerlo, nos ha entregado la capacidad a nosotros, dándonos la capacidad de actuar como deseemos. Es pues nuestro deber devolver la capacidad a Dios, colocándonos en un estado de compulsión interna para hacer su voluntad. Dios quiso conceder méritos a Israel, así está escrito, y por ello les dio una gran cantidad de Torá y de mitzvot, es decir, Torá y mandamientos, en otras palabras, las instrucciones para que cumplamos con su voluntad, hacer su voluntad. Los gentiles también hacen uso del libre albedrío en sus individuales puntos de vejirá, de modo que tienen oportunidad de adquirir méritos en la misma forma. Pero Hashem, Dios, quiso que toda la vida del judío estuviese llena de buenas opciones, es decir, llena de méritos. Por ello, multiplicó nuestras oportunidades para que practicásemos la Torá y las mitzvot. Rabbi Levi dijo: 6 cosas sirven al hombre, 3 de ellas están en su mano, y 3 no están en su poder. El ojo, el oído y la nariz no están en su poder. La boca, la mano y el pie están en su poder. Cuando una persona lo merece, el santo, bendito sea él, toma a esos que están en su poder y los coloca fuera de su poder. Es decir, otorga al individuo la ayuda celestial para guiarlo a transportarse a un estado de compulsión. En esta feliz situación, la persona se siente obligada en todos sus asuntos a dirigirlos tan solo para el servicio de Dios. Nada queda para sí, excepto el mínimo necesario para revelar la gloria divina. Este es el estado de perfección alcanzado por nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, quienes eran llamados la carroza de la presencia divina. En este sentido son llamados ángeles los Sadikim, los justos, puesto que no tienen libre albedrío, como está escrito. No se volvían para atrás cuando caminaban, nada los desviaba de su propósito. Hay un nivel más alto que este y consiste en reconocer lo falso y lo irreal de la maldad con tal intensidad que todo deseo de hacer el mal se esfuma y la persona ama tan solo el bien, con todo su corazón. A este individuo se le puede considerar un hombre liberado. A este nivel la persona ya no siente compulsión. La compulsión es aplicable solamente cuando existe resistencia. Uno no puede hablar de compulsión para hacer algo que a uno no le gusta hacer. Este es el nivel que nuestros rabís llamaron aquellos que actúan por amor. Es en este punto que el ser humano se vuelve en verdad libre, dejando de hallar resistencia en su interior a la bondad que ama. Esta es la condición a la que se refirieron nuestros rabís cuando dijeron: nadie es más libre que el que se ocupa de la Torá. Aquel cuya ocupación es la Torá se refiere al hombre cuyo único interés está en la Torá y cuyo único amor es por la Torá, en el mismo grado y en la misma forma en que un hombre que se ocupa con los asuntos del mundo se dedica íntegramente a los objetivos mundanos. Este hombre del espíritu
es el individuo verdaderamente liberado. Nuestros rabíes dijeron: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un principio de la Torá que lo abarca todo. Y Hillel dijo: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Esta es toda la Torá. Esto significa que una persona benévola es aquella cuyo deseo ardiente es entregarse a otros. En otras palabras, perderse en ellos. Eso es todo lo contrario del hombre ávido, cuya ambición es atraer todo y a todos a sí mismo, o sea, reducir todo a una función de sí mismo. De esta forma, una persona benévola se percata de que la comunidad semeja a un organismo y él se ve a sí mismo como una pequeña parte de ese gran organismo, cumpliendo con una función humilde, pero en todo caso esencial para el funcionamiento del todo. Él no ve a los otros miembros de la comunidad como separados de él, sino que ve a todo el mundo, incluyéndose a sí mismo, como una gran unidad. En este sentido, puede cumplir a la letra el mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Precisamente como a ti mismo sin distinción alguna. Y así como en el caso del organismo humano ningún miembro individual tiene voluntad propia, tu dedo no puede querer algo que tú no quieres. Así, uno se percibe a sí mismo como parte de la comunidad, sin pretensiones de individualidad. No puede tener un deseo que provenga de su pequeña y egoísta particularidad. Esto será bueno para ti, no te preocupes de lo demás. Incluso cuando el impulso maléfico se presenta como bien público, una introspección cuidadosa nos mostrará su origen egoísta. Si podemos aprender a perdernos en el bien de la comunidad, estamos en camino hacia el feliz estado de compulsión interna. Estamos obligados a actuar de conformidad al verdadero bienestar de la comunidad. Nuestra egoísta voluntad individual ya no existe. Y esto no se puede lograr sin el adecuado y exhaustivo adiestramiento del carácter individual. La gran importancia que la Torá concede al adiestramiento del carácter, las midot, al enseñarnos a lo largo de toda revelación buenas midot, buenos rasgos de carácter y conducta adecuada, es debido a que éstas al final son en verdad más importantes que los conceptos correctos acerca de la unidad del Todopoderoso. Esta es la explicación. Nadie cree algo sin un interés previo, y si uno tiene un interés, la propia voluntad está implicada. Dado que la voluntad es parte del pensamiento y no viceversa, se deduce que debe haber un defecto en el pensamiento propio, ya que la mente no aceptará de buen grado aquello que va en contra de la voluntad. Es por ello que nuestro pensamiento tiende tanto al error. La voluntad, que está estrechamente ligada a las midot, los rasgos de carácter, afecta el proceso de razonamiento. Las midot son, pues, fuente de errores conceptuales, pero los errores conceptuales no son necesariamente la causa de las malas midot, de los malos rasgos de carácter. Y está escrito: aprende de tu Creador, quien creó los mundos superiores y los mundos inferiores. Y sin embargo, cuando iba a crear al hombre, él consultó a los ángeles. Y dice el Midrash que Dios mismo dijo a Moshe: si alguien quiere errar, que lo haga. Esto confirma nuestra tesis de que la gente comete errores porque en su corazón quiere errar. Los conceptos básicos de la Torá son claros y obvios, y la verdad brilla a través de ellos. Tan solo los oscurece la voluntad contraria de los seres humanos. Es por ello
que el arrepentimiento es tan difícil. Nadie ve las propias fallas. Cuando la voluntad domina a la mente y evita que veamos nuestros defectos, ¿cómo puede existir el arrepentimiento y el discernimiento? Un pecado repetido es un pecado permitido. Uno ya no siente necesidad alguna de inventar excusas o modalidades de autoengaño. El asunto es sencillo, ya nadie se siente equivocado. Un rasgo muy común que vemos en nuestros días de manera generalizada. La chispa divina dentro del individuo ya no protesta. Tal persona, de hecho, está lejos del arrepentimiento. Muchos dicen, no me arrepiento. Es más, lo volvería a hacer. Los malvados son llamados muertos cuando aún viven. En ellos se han perdido sus lazos con la vida verdadera, o sea, la Torá y las mitzvot, los mandamientos. Esto significa que el arrepentimiento es nada menos que una resurrección de los muertos. El versículo dice, escudriñemos nuestros caminos y examinémoslos, y regresemos a Hashem, a Dios. Primero necesitamos escudriñar, una búsqueda laboriosa en todos los rincones de la mente, como lo hacemos al buscar el hametz, la levadura, en la fiesta de Pesaj, la fiesta de Pascua. Los senderos de nuestra conducta incorrecta están ocultos en las profundidades y tan solo se le revelarán al que busca en forma paciente y determinada. Después de esto necesitamos investigar, examinar. Después de haber descubierto los senderos de los actos erróneos, aún tenemos que explorar sus raíces y orígenes en las midot, en todas sus formas y tendencias. Solo después de muchos esfuerzos mentales y de sinceros exámenes de conciencia, podemos aspirar a regresar a Hashem. Esto nos puede llevar gran parte de nuestras vidas, si no toda. No hay duda de que la voluntad es sumamente efectiva en lo que a ocultar la maldad de nuestra mente se refiere. Tiene también éxito en descarriarnos con una multitud de errores e ilusiones, pero Hashem exige de nosotros nada menos que la verdad, y en ningún lugar más que en los lugares oscuros del corazón. Y está escrito, tú deseas la verdad, incluso en esos lugares de la mente que la voluntad ha logrado cubrir, de modo que casi son inaccesibles. Casi, pero no del todo, puesto que nada resiste a un deseo sincero de hallar la verdad. Cuán difícil es llegar a un avalúo correcto de uno mismo. El rey David dijo en su salmo de penitencia, he aquí que en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Cuando recordamos que Yishai, padre de David, fue uno de los pocos tzadikim en el curso de la historia que no cometió pecado alguno durante su vida, ver Talmud Shabbat 55b, nos sentimos asombrados ante esta declaración de David. Podemos aprender de esto la sutileza con la que la contaminación actúa incluso dentro de una gran personalidad. ¿Qué podremos decir de nosotros? ¿Qué hay del alma que ha perdido la chispa de la verdad y para la cual los pecados ya no cuentan? Tal alma ya no puede aspirar a alcanzar una resurrección espiritual. Mucho peor es la condición en la que los pecados no solo se consideran equivocados, sino que incluso son considerados mitzvot y actos dignos de alabanza. Esto lo podemos ver muy claramente en nuestros días cuando vemos a políticos y la sociedad avalando las uniones homosexuales, las parejas gay y una serie más de abominaciones que ya se aceptan como parte de los derechos humanos intrínsecos y deseables por el ser humano. El principio del pecado es cuando los deseos mundanos gobiernan la mente. Uno vive inmerso en los deseos mundanos por falta de conocimiento de la Torá. Aquellos que así viven se hunden en las profundidades.
El mundo los gobierna y cierran sus ojos a la verdad. No hay uno solo de ellos que no esté entregado a sus placeres, que se convierten en su Torá y religión. El mundo aparece tan grande ante sus ojos que construyen a expensas de su ruina espiritual. Quieren tragarse el mundo, quieren exprimirlo todos los días, lo más que se pueda. Se levantan para exprimir y se acuestan exprimiendo. Confunden lo malo con lo bueno, lo convierten en su ley y ética. Convierten a sus vientres en dioses, sus vestimentas en su Torá y el adorno de sus habitaciones en su moralidad. Todo lo avalan, todo lo justifican. De modo que no solamente se vuelven permitidos los pecados, se convierten en mitzvot, preceptos, leyes y principios justos. Cuando el vientre propio se convierte en Dios, ¿qué probabilidad hay de teshuvá, de retorno a Dios? Cada pecado tiene su propio nivel. En un pecado uno puede estar equivocado, en el otro cargado de contaminación, en un tercero insensible y en el cuarto convencido de que es una mitzvah de gran mérito. Pero el quinto aspecto lo abarca todo. El que está bajo su dominio está metido hasta la empuñadura. Se trata del orgullo. La presencia divina dice del hombre arrogante: yo y él somos incapaces de vivir en el mismo mundo. ¿Incapaces? ¿Pero es seguro que la misericordia de Dios sea infinita? No. La incapacidad no está del lado de Dios, está del lado del individuo arrogante. En el fondo de su corazón se considera por encima de todo. Ni tan siquiera Dios puede bloquearle el camino. Es por ello que toda persona arrogante ha de tener tendencias heréticas ocultas. Hay eslogans que hoy en día describen a este tipo de personas. Muy frecuentemente se les considera como personas echadas para adelante. Y esto se enseña a los hijos. El hombre arrogante rechaza incluso el más pequeño reconocimiento interno de la soberanía de Dios. Así lo expresa externamente. Y aparente ser, no obstante, hasta piadoso. Sus expresiones son mentira. Como dice el versículo: el hombre malvado a la altura de su ira no busca. Todas sus cavilaciones son: no existe Dios. Salmo 51:7. Su único pensamiento, su único interés es mantener su posición única, excluyendo todo lo demás, incluso a Dios. Su propio prejuicio evita que reconozca el pecado y sin ello, ¿cómo puede arrepentirse el individuo? Es aparente, pues, que el hombre arrogante nunca puede aceptar el yugo del reino de los cielos. El hombre arrogante está en gran peligro también en este mundo, dado que no es juzgado con misericordia, sino en los términos de la más severa justicia. Él se considera a sí mismo en una clase diferente a todo el mundo y con ello se separa de la comunidad. Esto puede ser muy peligroso, puesto que la misericordia se obtiene solo a través del mérito de ser parte de una comunidad. Todo el mundo tiene un puesto en la corte celestial de justicia, en lo referente a los juicios de sí mismo, y no solamente después de su muerte. Incluso en esta vida una persona está constantemente pasando juicios sobre sí mismo, de palabra y de hecho. Por ejemplo, el hombre arrogante alega que es demasiado grande para ser tratado junto con gente inferior. Debe tratársele por separado. Esta, pues, es la norma con la que es tratado en el cielo. Así como una persona mide, así será medida. El sendero a la verdadera teshuvá es largo. Muchos túneles deben construirse alrededor de los bloqueos en torno a su corazón, antes de que uno pueda decir que ha alcanzado verdadero arrepentimiento por el cual rezamos. Ayúdanos a volver en perfecto arrepentimiento ante ti.
La Torá nos habla del faraón, a quien Dios aparentemente obstruyó en que pudiera hacer teshuvá, retorno a Dios. Rambam explica que el faraón, por su maldad, habiendo infligido sobre Israel muchos males sin razón alguna, merecía que los caminos de la teshuvá le fueran cerrados. El faraón cometió sus actos malévolos sin razón alguna, sin tener que explicarlos y sin tener que excusarse ante sí mismo o ante otros. Esto significa, como lo hemos visto, que el pecado se ha vuelto permitido y es por ello que no puede haber arrepentimiento dentro de las normas usuales del mundo espiritual. Podría uno preguntarse, pero seguramente vemos hombres que son aparentemente gente temerosa de Dios, que tienen gran influencia para el bien y tienen éxito en acercar gente a la Torá y son al mismo tiempo gente arrogante. La respuesta es que la adhesión de esta gente a la Torá y a las mitzvot es externa en grado sumo. Sucede que esta es la forma en que han sido educados y su orgullo los hace partícipes entusiastas de esta forma de vida particular. Tienen que demostrar que sea lo que sea en lo que estén envueltos, ello debe ser mejor que cualquier cosa en el mundo. Su aparente amor por las mitzvot significa simplemente que su arrogancia los hace intolerantes a cualquiera que se atreve a oponerse a sus deseos. Al influenciar a otros a seguirlos en una vida de Torá, tan solo expresan su anhelo de dominar a otra gente. En resumen, su servicio al Todopoderoso es marcadamente externo, apenas y puede ser descrito como Shelo Lishma. Ciertamente que no califica como el servicio al Todopoderoso en los huecos más profundos del corazón. Aquel cuyo servicio es solo externo es ciertamente deficiente por dentro. El Rabán Yohanan ben Zakkai dijo a sus talmidim, a sus estudiantes, que el temor del cielo sea tan fuerte en vuestras mentes como el temor del hombre. Ellos le dijeron, Rabí, ¿no más? Él respondió, una persona peca y ve a su alrededor diciendo, mientras nadie me haya visto. Dios dice al Rasha, al malvado, ¿por qué has de hablar de mis leyes? En donde Radak señala que una persona que estudia la Torá haciendo lo contrario de lo que estudia es odiosa a Dios. Y la arrogancia, el egoísmo, la codicia, la ceguera espiritual y el rechazo a la soberanía de Dios son exactamente lo opuesto al servicio a Dios, el fundamento de la Torá y las mitzvot, los preceptos. El contenido fundamental de todas las mitzvot es esa parte de la mitzvah, del mandamiento, que se realiza en el corazón. Es parte esencial de las mitzvot prácticas, la intención con la que se ejecutan. La esencia de todas las mitzvot es el residuo que dejan en el corazón del que las practica, pero también es verdad que toda mitzvah del corazón debe efectuarse a través de una forma adecuada de acción. También la esencia de todo pecado está en el corazón. Aunque se ha dicho que Dios no castiga por un mal pensamiento, ello tan solo significa que Él no castiga un pensamiento en el mismo grado que una acción. Nuestros sabios ya estaban al tanto de que el servicio del Todopoderoso tiene lugar sobre todo en el corazón. Dijeron, los pensamientos de un pecado son peores que el pecado mismo, como cita el versículo. Aquel que habla verdad en su corazón. Todo lo anterior, todo lo que antecede, todo lo que se ha dicho, bien puede ser una aproximación a la explicación del por qué ciertas religiones como el cristianismo no pueden entender el sentido de los mandamientos, de la ley y se burlan de ellas. Hay un mandamiento negativo en la Torá que parece necesitar de una aclaración. Se trata del mandamiento: no codiciarás la propiedad de tu vecino.
¿Cómo es posible no codiciar? Seguramente cuando vemos que nuestro vecino tiene tantas más de las cosas buenas de este mundo, no podremos resistirnos a codiciar. De modo que, ¿cómo puede la Torá ordenarnos no hacerlo? El codiciar significa pensar que algo que le pertenece a otro puede y debe pertenecerme a mí. Esto es un robo en el corazón. Lo que le ha sido dado a otro debe estar tan lejos de mí, tan lejos de mi alcance, que no se me ocurre ni tan siquiera tener el deseo en mi corazón. Es ir contra la soberanía del Eterno, ir en contra de sus designios de equilibrio. El Rabí Menahem Recanati cita a nuestros sabios diciendo que todos los mandamientos de la Torá están incluidos en no codiciarás. Esto se refiere al versículo: todos tus mandamientos son honestidad. La honestidad y la fe absoluta que exige la mitzvah no codiciarás son la base de todas las mitzvot, de todos los preceptos de la Torá. Así como Adán no trajo su ofrenda de aquello que no le pertenecía, porque todo le pertenecía, así tampoco tú has de ofrecer de aquello que no te pertenece. Los rabís nos revelan aquí un principio importante. El traer una ofrenda a Hashem, a Dios, es algo único. Tiene sentido solamente cuando alguien trae todo su ser a Hashem. Esto es posible tan solo con un regalador. Para los tomadores, no puede existir el concepto de una ofrenda. Un tomador nunca da, y su ofrenda no es una verdadera ofrenda. Mientras una persona desea tomar, sufre de robo en el corazón y no puede presentar una ofrenda. Solo si una persona está libre de robo del corazón, como Adán, para quien el deseo de la propiedad de otro era lógicamente imposible, puede traer una ofrenda a Hashem. ¿Cómo puede uno llegar a esta condición feliz en donde uno no tiene deseo por aquello que está fuera de uno? Esto es posible solamente para la persona que tiene una meta espiritual. En la vida espiritual, cada persona tiene su propio mundo y el mundo de las otras personas le es inaccesible. El que tiene como meta la vida espiritual ve a todas las cosas de este mundo meramente como instrumentos para el servicio del Todopoderoso. Él sabe que estas cosas le son dadas en cantidad y calidad precisas para cumplir una tarea determinada en la vida. Sabe muy bien que las cosas dadas a su vecino son las adecuadas para la tarea de su vecino, la cual es diferente de la suya. Este es el sentido del equilibrio. Para mí tiene tan poco sentido codiciar los bienes de mi vecino como lo es para un relojero codiciar las herramientas de un conductor de caminos o para un miope codiciar los anteojos preparados para otro defecto de la vista. Las herramientas obviamente sirven tan solo para su propósito. Aquel que reconoce en su corazón que todas las cosas de este mundo son tan solo herramientas, ha conquistado la codicia. Por otro lado, aquel que solo tiene metas materiales nunca escapará del robo del corazón. El mundo material es limitado por su misma naturaleza. Es el mundo de la separación y de la contradicción, el de la dualidad. Uno que vive en este y para este mundo ha de ser deficiente, y él piensa que lo que le falta lo tiene la otra persona. Por ello, siempre se siente tentado a reponerse lo que cree es su pérdida, traspasando la frontera de su vecino. Pero el mundo del espíritu es ilimitado. La unidad y la integridad rigen allí y él vive en ese mundo. No siente que le falta nada. Este mundo inferior es el mundo del número. Esto es lo que significa creado con la letra Bet, la segunda letra del alfabeto hebreo. Y es precisamente esta condición la que debe superarse y evitarse. Esta es la letra de la dualidad. Su valor numérico es 2. En donde hay 2, es inevitable la división y la lucha. La única forma de escapar es reduciéndose uno en este mundo y así acercarse al mundo de la unidad, el mundo del espíritu.
lo malo en el corazón se rehúsa a toda costa a aceptar lo bueno. Es por ello que alguien con maldad en su corazón no acepta críticas. Sin embargo, en este mundo se proclama a viva voz: sigue tu corazón. Un corazón corrupto. Un corazón sin limpieza. El punto de maldad en su corazón la rechaza. Es por ello que nadie de esta generación está dispuesto a aceptar críticas. El pecado en el corazón, las ideas equivocadas, no permiten a una persona reconocer las tendencias sanas y verdaderas en su propio corazón. Es por lo tanto fútil tratar de ayudar a tal persona con críticas. Hay solo una forma de enseñar a alguien con pecado en el corazón, y consiste en enseñarle la perfección y la unidad de la vida espiritual, como lo es la cooperación unificada del regalador y el recipiente. Esto puede verse en una familia con la delicada y animada interacción de esposo, esposa e hijos, o en una yeshiva, centro de estudios de judaísmo, con la polifacética relación entre el Rav y sus talmidín, maestros y estudiantes. Incluso alguien con maldad en su corazón no puede dejar de ver la verdad en otra gente y así eventualmente verá la maldad en su propio corazón y la corregirá. Por otro lado, cualquier bien de parte del malvado es maldad para el justo, tal como dice el Midrash: cuídate de no hablar a Jacob ni bien ni mal. Mal lo entiendo, pero ¿por qué no bien? Esto enseña que todo lo bueno de parte del malvado es malo para el justo. Tal vez haga mención de los nombres de los ídolos, y añade el Midrash Agadá: cuando él, Labán, hablaba de bien, mencionó los nombres de los ídolos. Tal como le fue dicho a Labán: cuídate de no hablar a Jacob ni bueno ni malo. El significado es que lo que es malo en naturaleza no puede tener buenos resultados, incluso si uno ve resultados aparentemente buenos, son esencialmente malos. Labán, el arameo, odiaba a Jacob en las profundidades de su corazón, y no le era posible hablarle cosas buenas. Cualquier cosa buena que pudiese haber dicho debía ser inevitablemente mala para Jacob, puesto que vino de una fuente mala, la maldad del corazón de Labán, como una mala semilla. Este es también el significado de la respuesta. Él mencionó nombres de ídolos. Una vez que Labán hubo hecho de la idolatría su meta, era inevitable que nombres idólatras se mezclasen en todo su discurso, incluso en la mejor parte de este. Dice en la Torá: no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Rabbi Pinhas ben Yair dijo: antes de que el primer hombre comiese de este árbol, era conocido simplemente como árbol. Después de que comió y violó el decreto de Dios, fue llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal, en virtud del resultado del mal. Dice el Midrash Agadá: el piadoso Moshe le dio el nombre del árbol del conocimiento del bien y del mal, en virtud del resultado final. ¿Y por qué fue llamado bien y mal? Dios le informó que no debía comer del bien ni del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal contenía chispas sagradas, pero a Adán se le advirtió que no tomase nada de él, ni bueno ni malo. Este es el significado de la declaración del Midrash Agadá, que Moshe lo llamó el árbol del bien y del mal, por el resultado final, porque el mandamiento de no comer de él se refería al bien, así como al mal. ¿Cómo se entiende lo anterior y cómo se relaciona con nuestro corazón y nuestras tendencias hacia el bien y el mal? Digamos que el Yetzer Hará, la inclinación al mal, hace que una persona peque, y el Yetzer Hatov, la inclinación al bien,
contraataca, entonces causándole remordimientos. La persona sufre de contradicciones dentro de sí mismo. El Yetzer Hará puede entonces tentarlo a librarse de las contradicciones a través del autoengaño y una negación radical. Ello significa que él decide invertir sus valores y de allí en adelante a considerar a lo malo como bueno y a lo falso como verdadero. El Yetzer Hará ha conseguido convertir a la exigencia del Yetzer HaTov en un factor que lleva a la negación y a la herejía. Este es el significado del dicho de nuestros rabís. No es bastante para los malvados el haber convertido el Yetzer Ra en Yetzer Tov. Han incluso convertido el Yetzer Tov en Yetzer Ra. La lección es que uno tiene que examinar cuidadosamente las exigencias del Yetzer Tov. De lo contrario, puede uno despertarse una mañana y enterarse que el Yetzer HaTov ha perdido su voz. Es demasiado fácil olvidar la verdadera perspectiva y adoptar el punto de vista opuesto. Este es aquel que tiene muchos nombres: práctico, realista, progresista, pero su nombre verdadero es tan solo falso. El resultado puede ser que la persona se encuentra con que está en paz, por lo menos temporalmente, consigo misma, pero cuídanos Dios de esa clase de paz.